Hola, buenos días. Estamos aquí con unos vídeos bastante interesantes. Es un tema que hay que saber bastante. No es difícil y tenemos que hablar un poco para que lo podamos entender. Es la información que nos aporta la tabla periódica según donde estén los elementos ubicados. La tabla periódica es como si fuese un manual de información. Nosotros la vemos tan estática, pero nos da mucha información acerca de los elementos. Primera cosa que tenemos que saber, vamos a aclarar, nosotros tenemos un átomo que puede ser dibujado de esta forma. Los átomos tienen en el interior del núcleo cargas positivas que se llaman protones, esto es un protón, y cargas neutras que se llaman neutrones, esto es un neutrón. Vale, alrededor del núcleo y ubicado en niveles muy ordenadamente se encuentran los electrones. Los electrones que tienen carga negativa. Bueno, esto es muy importante tenerlo claro por lo que vamos a empezar a ver. Vamos a tener en cuenta o tengamos en cuenta que yo puedo quitar, poner o etcétera electrones. Yo siempre puedo hacer cosas en las partes más externas. Yo no puedo meterme en el interior del núcleo a poner y quitar estas cosas. Esto es mucho más complejo. Es más fácil para nosotros poner y quitar electrones, etc. Y si pongo electrones será más grande, más pequeño. Bueno, ahora lo vamos a estudiar. ¿Por qué el átomo será una cosa como si fuese redonda? Porque veis que aquí tenemos cargas positivas que se atraen con cargas negativas. Y esto más o menos es una unidad estructural. Si estos electrones no estuviesen atraídos por el núcleo, no estarían girando por aquí, sino estarían girando por donde quieran y la estructura del átomo ya se perdería. Entonces, tengamos en cuenta este concepto, que los electrones giran alrededor del núcleo por la atracción que tenemos núcleo-electrón. Perdón, protón-electrón. Entonces, por lo general, los átomos neutros, cuando un átomo es neutro, vamos a decir que tiene igual número de protones que de electrones. ¿Sí? Porque no puede haber aquí 50 protones y un electrón solo. No, igual, más menos 1, más menos 2, pero el número es igual. Vale, entonces con estos conceptos iniciales tenemos que también saber lo siguiente. ¿Cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica? Bueno, los elementos en la tabla periódica están ordenados en orden creciente del número de protones. Número de protones. O sea que los protones son los que van indicando que tenemos el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. O sea que si yo tengo una tabla periódica de este tipo, el primer elemento que tenemos es el hidrógeno. Luego tenemos el helio por aquí. Aquí tenemos el litio, etc. Entonces este tendrá un protón, dos protones, tres protones, etc. Y si el átomo es neutro, por ejemplo, voy a hablar del litio. Vamos a dibujar el litio aquí. ¿Cómo será? El litio tendrá en el núcleo 1, 2, 3 protones y en capas más externas tendrá 3 electrones. Y algún neutrón le vamos a poner por aquí, que eso no tiene relación con lo que estamos hablando ahora. Bueno, entonces este sería el átomo del litio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, estos elementos tendrán un tamaño especial, un volumen que se relaciona con el tamaño, y cuando hablamos del tamaño vamos a hablar de una cosa que se llama radio. Entonces, vamos a mencionarlo y en un próximo vídeo le vamos a hablar mejor.
porque entonces vamos a estudiar el radio de un átomo, que se llama radio atómico. Relacionado con el radio tenemos el volumen, que puede ser directamente proporcional al radio, porque si hay más radio será más volumen, etc. Y así como tenemos el radio atómico, vamos a poner o quitar electrones y va a ser radio iónico. Bueno, pero simplemente en este vídeo voy a mencionar las propiedades periódicas. Entonces, radio atómico, volumen, electronegatividad. Esta es una propiedad muy importante, sobre todo cuando establecemos enlaces entre átomos. Energía de ionización y afinidad electrónica. Estas son las principales 5 propiedades que tenemos que entender de la tabla periódica. Hay más cosas, pero esto es lo principal. Y a modo de resumen en este primer vídeo, voy a poner aquí una figura que me va a resumir esto. Tenemos que poner foco en 2 partes fundamentales de la tabla periódica. Una será esto que está aquí, que lo voy a marcar con color rojo. Aquí, donde está el elemento francio. Francio se llama. Vale, el francio es el elemento que tiene mayor radio y mayor volumen, por ende, ¿no es cierto? Bueno, porque esto que está aquí, estas flechas que anuncian para aquí, quiere decir que hacia aquí, hacia abajo y hacia la izquierda, aumenta el radio atómico y el volumen. Y otro punto interesante a tener en cuenta es esto de aquí, que aquí se encuentra el flúor. Bueno, en donde está el flúor tenemos energía de ionización que aumenta, afinidad electrónica que aumenta y la electronegatividad. Entonces, resumiendo esto que estamos diciendo, puntos a tener en cuenta en una tabla periódica, vamos a hacer así. Me dibujo una tabla así, perdón por el dibujo un poco desagradable así, así. Francio, flúor. Aquí hablo todo en aumenta, y aquí también. Aumenta el radio y aquí aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. 2 puntos importantes de la tabla periódica. Esta flecha para arriba quiere decir que aumenta. Bueno, este es un resumen de las propiedades de la tabla periódica. En los vídeos posteriores voy a hablar en sí de qué son cada una un poco más con profundidad. Bueno, nos vemos en el próximo. Hasta luego y gracias.